Hola, ¿qué tal? Soy tu servidor Israel Mesa y sean bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de En las manos de Dios, un espacio donde buscamos renovar el alma, encontrar sentido en lo cotidiano y acercarnos a una vida más plena desde una perspectiva cristiana. Hay momentos en la vida en los que el horizonte se nubla. Caminamos, pero no sabemos hacia dónde. Tomamos decisiones, pero no sentimos certeza. El corazón se llena de preguntas y el alma parece perder el mapa. En esos instantes, el destino se vuelve una palabra pesada, casi inalcanzable. ¿Estamos en el camino correcto? ¿Hay un propósito detrás de lo que vivimos? ¿Tiene sentido seguir avanzando cuando todo parece incierto? Esta reflexión no busca darte respuestas rápidas, sino abrir un espacio de pausa, de escucha, de reencuentro, porque incluso cuando no vemos con claridad, hay una guía silenciosa que nos acompaña, una presencia que no exige certezas, pero sí confianza. Una voz que no grita, pero susurra esperanza. El destino no siempre se revela de golpe. A veces se construye paso a paso, en medio de la niebla con fe, con humildad y con paciencia. Hoy quiero detenerme contigo en ese cruce de caminos, no para resolverlo todo, sino para recordarte que no estás en soledad, que la incertidumbre no es señal de abandono, sino oportunidad de reencuentro, que en medio del desconcierto hay una luz que no se apaga y que tu destino, aunque hoy parezca incierto, está siendo tejido con amor, con propósito, con una sabiduría que va más allá de lo que puedes ver. Hay días en los que el alma se siente suspendida en el aire, como si caminara sin suelo firme, sin dirección clara, sin señales visibles. El destino, esa palabra que suele inspirar esperanza, se vuelve confusa, borrosa y lejana. Nos preguntamos si estamos en el camino correcto, si nuestras decisiones tienen sentido, si hay un propósito detrás de lo que vivimos. Y en medio de esa incertidumbre, el corazón se inquieta. Pero incluso cuando no vemos con claridad, hay una verdad que permanece. No estamos en soledad. En el libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6, se nos recuerda: confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Aunque el mapa se desdibuje, la guía divina no desaparece. Aunque el horizonte se nuble, la presencia de Dios sigue constante, silenciosa y también fiel. La incertidumbre no es señal de fracaso, es parte del proceso. Es el terreno donde la fe se cultiva, donde la humildad se profundiza, donde la dependencia de Dios se vuelve real. Cuando todo parece claro, es fácil caminar, pero cuando el horizonte se nubla, es ahí donde aprendemos a escuchar, a esperar y a confiar. En el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 8 y 9, Dios nos recuerda: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Lo que hoy parece incierto, mañana puede revelarse como parte esencial del propósito. Lo que hoy duele, mañana puede ser testimonio. Lo que hoy confunde, mañana puede ser revelación. A veces creemos que tener certeza es lo mismo que tener paz, pero la paz que Dios ofrece
no depende de saberlo todo, depende de saber que Él está, que Él guía, que Él sostiene. En el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 7, se nos promete, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No necesitas entenderlo todo para descansar, solo necesitas confiar en quien lo entiende todo. La paz no es la ausencia de preguntas, es la presencia de Dios en medio de ellas. Es el susurro que dice, estoy contigo incluso cuando no lo comprendes. El destino no siempre se revela de golpe, a veces se construye paso a paso en medio de la niebla, con fe, con humildad y con paciencia. Es como caminar por un sendero donde solo se ve el siguiente paso y no el camino completo. Pero cada paso que damos en obediencia, aunque sea pequeño, nos acerca al propósito. En el libro de Salmos 119, versículo 105, el salmista declara, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. No se nos promete un reflector, sino una lámpara, lo suficiente para poder avanzar, lo suficiente para confiar, lo suficiente para seguir, incluso cuando no sabemos a dónde nos llevará. Cuando el destino parece incierto, es fácil caer en la comparación. Miramos la vida de otros, sus logros, sus certezas, sus caminos aparentemente definidos, y nos sentimos menos, pero Dios no trabaja con moldes. Su obra en cada uno es única, personal y profunda. En el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 4, se nos exhorta. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de orgullo solo respecto a sí mismo y no en comparación con otro. Tu camino no necesita parecerse al de nadie más, solo necesita estar alineado con el corazón de Dios, porque tu historia tiene un ritmo propio, una melodía que solo tú puedes cantar. La incertidumbre también puede despertar miedo, miedo al error, miedo al rechazo, miedo al vacío, pero el amor de Dios no nos deja paralizados, nos impulsa, nos sostiene y nos libera. En el segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7 se nos dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No estás destinada o destinado a vivir en temor. Estás en un llamado a caminar con valentía, incluso cuando no todo está claro, porque el coraje no es la ausencia de miedo, sino la decisión de avanzar confiando en que Dios va adelante. Hay momentos en los que sentimos que hemos perdido el rumbo, que nuestras decisiones nos han alejado del propósito, que hemos fallado como para volver, pero Dios es experto en redención. Él no cancela destinos, Él restaura caminos. En el libro de Joel, capítulo 2, versículo 25, Dios promete, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Lo que parece perdido puede ser recuperado. Lo que parece roto puede ser construido. Lo que parece terminado puede ser transformado en un nuevo comienzo. El destino no es solo un lugar al que llegamos, es una forma de caminar, es una manera de vivir, es una actitud del corazón que se abre a la guía divina, que se rinde a la voluntad de Dios, que se dispone a ser transformado. En el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 12, nos exhorta, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento,
para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El destino se revela en la transformación, en el proceso y en la fidelidad cotidiana. Cuando todo parece incierto, es fácil caer en la desesperanza, pero la esperanza no es una emoción, es una convicción. Es saber que aunque no veamos el final, Dios ya lo ha escrito. En el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11, Dios declara, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Tu historia no termina en la confusión, termina en plenitud, termina en propósito, termina en gloria. A veces, el silencio de Dios en medio de la incertidumbre nos inquieta, pero el silencio no es ausencia, es espacio para que la fe crezca, es terreno fértil para la intimidad. En el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 26, se nos dice, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. No todo lo que se calla está perdido. Hay silencios que preparan milagros, hay pausas que anuncian revelaciones, hay quietud que precede al movimiento divino. Cuando el destino parece incierto, es vital recordar quién nos llama. No es cualquier voz, es la voz del Creador, del que conoce cada fibra de nuestro ser, del que nos formó con propósito, incluso antes de que tuviéramos conciencia de nosotros mismos. En el libro de Salmos 139, versículo 16, David dice con asombro, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Tu vida no es improvisación, es diseño divino. Cada pausa, cada paso, cada giro inesperado está contenido en ese diseño. Aunque tú no lo veas, Él lo sostiene. Aunque tú lo dudes, Él lo afirma. Aunque tú lo cuestiones, Él lo confirma con amor. La fe no elimina la incertidumbre, la atraviesa, la transforma y la redime. Es en medio de la niebla donde la fe se vuelve más real, más viva y más necesaria. En el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1, se nos define con claridad. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No necesitas ver para creer, necesitas creer para ver. Y en ese creer, el destino se revela, no como una línea recta, sino como un camino lleno de encuentros, aprendizajes, correcciones y gracia. La fe no es un mapa, es una brújula, y esa brújula siempre apunta hacia el corazón de Dios. Dios no se impacienta con nuestras dudas, las acoge, las transforma, las convierte en puentes hacia la confianza. En el libro de Marcos, capítulo 9, versículo 24, un padre desesperado clama, creo, ayuda a mi incredulidad. Y Jesús no lo rechaza, lo sana, lo acompaña y lo escucha. Así también contigo. Tu destino no se cancela por tus preguntas, se fortalece en medio de ellas, porque las preguntas sinceras son puertas abiertas a la revelación. Y Dios no teme nuestras preguntas, Él las honra, Él las responde en su tiempo y las convierte en encuentro. El destino también se construye en comunidad. No estamos llamados a caminar en soledad. Hay voces que nos animan, manos que nos sostienen, corazones que nos acompañan. En el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 24 y 25, se nos exhorta y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca.
Tu camino se fortalece cuando se comparte, cuando se escucha y cuando se acompaña, porque en la comunión el propósito se multiplica y en la unidad el destino se vuelve más claro. En medio de la incertidumbre, la oración se vuelve refugio, no porque cambie todo de inmediato, sino porque nos cambia a nosotros, nos conecta, nos alinea, nos consuela. En el libro de Filipenses capítulo 4 versículo 6 se nos invita, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Ora incluso cuando no sepas qué decir. Dios escucha el corazón, escucha el suspiro y escucha el silencio. Y en ese diálogo íntimo, el alma encuentra dirección. El destino también se revela en los pequeños actos, en la fidelidad diaria, en la obediencia silenciosa, pero también en el amor constante. En el libro de Lucas, capítulo 16, versículo 10, Jesucristo nos enseña, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. No subestimes lo pequeño. Ahí también se construye el propósito. En cada gesto de bondad, en cada decisión honesta, en cada paso que das sin aplausos, Dios te ve, te honra y edifica desde lo discreto. Cuando el destino parece incierto, recuerda que Dios no se ha ido. Él sigue obrando, a veces en lo invisible, a veces en lo inesperado, pero siempre con amor. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, se nos asegura, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, incluso lo que no entendemos, incluso lo que duele, incluso lo que parece sin sentido. Todo puede ser parte del tejido divino, todo puede ser redimido, todo puede ser transformado en bien. Tu destino no depende de tu perfección, depende de tu disposición, de tu apertura, de tu redención. En el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 8, se nos invita: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Da el paso, aunque sea temblando, Él te espera, no con exigencias, sino con ternura, no con juicio, sino con gracia, no con condiciones, sino con brazos abiertos. El destino comienza cuando te acercas, cuando te rindes y cuando confías. La incertidumbre no es el final, es el umbral, es el lugar donde la fe se activa, donde la esperanza se renueva, donde la gracia se manifiesta. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10, se nos promete: mas el Dios de toda gracia, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Lo que hoy parece incierto, mañana será firme. Lo que hoy se tambalea, mañana será fundamento. Lo que hoy duele, mañana será testimonio. Así que si hoy tu destino parece incierto, no te desesperes, no te rindas, no te aísles, detente, respira, ora, escucha y confía, porque Dios no ha terminado contigo, porque tu historia sigue en proceso, porque el propósito aún está en marcha y porque aunque no lo veas, hay una luz que te guía, una voz que te llama, un amor que te sostiene. Tu destino está en manos fieles y esas manos nunca te van a fallar. ¿Te agradaría orar conmigo? Dios mío, amado Padre Celestial, en este momento de silencio y entrega, vengo ante ti con todo lo que soy, con mis certezas y mis dudas, con mis pasos firmes y mis tropiezos, con mi fe encendida y mis preguntas abiertas. Tú conoces mi corazón,
más de lo que yo mismo lo entiendo. Tú has visto mis caminos, incluso aquellos que yo no he sabido nombrar, y aún así me llamas, me invitas a confiar, a descansar, a rendirme en tu presencia. Hoy te entrego mi incertidumbre, mi temor al futuro, mi deseo de entender lo que aún no se revela. Te entrego mi destino, aunque no lo vea claro, porque sé que en tus manos estás seguro. Ayúdame, Señor, a caminar con fe cuando el horizonte se nuble, a escuchar tu voz cuando el ruido interno me confunda, a reconocer tu guía en los detalles pequeños, en los gestos cotidianos, en las pausas inesperadas. Que tu espíritu me sostenga cuando dude, me consuele cuando me canse y me afirme cuando sienta que he perdido el rumbo. Enséñame a confiar en tu tiempo, en tu diseño y en tu propósito. Que mi alma no se aferre a la necesidad de control, sino a la certeza de tu amor. Que mi corazón aprenda a esperar, no con ansiedad, sino con esperanza, porque tú no llegas tarde, tú llegas justo cuando el alma está lista para recibir. Y mientras cierro este espacio de reflexión, te pido que me llenes de tu paz, esa paz que no depende de respuestas, sino de tu presencia, que me recuerdes que mi destino no está perdido, sino en proceso, que tú estás obrando incluso cuando no lo veo, que tú estás guiando incluso cuando no lo entiendo. Gracias por tu fidelidad, por tu ternura y por tu paciencia. Gracias por no soltarme, por no rendirte conmigo, por seguir escribiendo mi historia con gracia. Que esta oración sea mi ancla, mi refugio y mi punto de partida. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme el día de hoy y recuerda que puedes escucharme a través de Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, iHeart y también en YouTube. Y por favor, no olvides dejar un comentario sobre qué te ha parecido este episodio. Soy tu amigo Israel Mesa. Que Dios te bendiga siempre y recibe un fuerte abrazo. Hasta la próxima.